La vida antes del diluvio, según los primeros capítulos de la Biblia, en especial el libro del Génesis, muestra un mundo muy distinto al nuestro, anterior a aquella gran catástrofe. Este período, con frecuencia rodeado de interpretaciones, describe una humanidad primitiva, con una relación aún cercana a Dios y a la creación misma. Personajes como Adán, Eva, Caín, Abel y finalmente Noé ofrecen vislumbres de una vida en transición. Diversas fuerzas se combinaron hasta provocar el diluvio. Satanás y los ángeles caídos. El primer suceso que condujo al diluvio ocurrió antes de la creación del mundo, la existencia de los hijos de Dios. En el libro de Job, Dios revela un acontecimiento anterior a la fundación de la tierra. Job 38, 4-7. ¿Dónde estabas tú cuando echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están afirmados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas de la mañana y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Este pasaje muestra que seres angélicos, llamados estrellas de la mañana e hijos de Dios, contemplaron la creación de la tierra y alabaron la sabiduría y el poder divinos. Antes del diluvio ya había ángeles caídos. La Biblia apenas menciona a estos seres, pues la mayoría de los ángeles permaneció fiel a Dios. Sin embargo, algunos eligieron rebelarse. Aunque el cielo fue creado como su morada eterna, su desobediencia cambió su destino. Su libre albedrío les permitió rebelarse contra el Creador. La caída de los ángeles. En el libro de Judas se aclara este punto. Judas 5-6, Biblia amplificada. Ahora quiero recordarles, aunque ya lo sepan, que el Señor, después de salvar a un pueblo de la tierra de Egipto, posteriormente destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido en cadenas eternas, bajo la más densa oscuridad para el juicio del gran día. La tradición judía interpreta que estos ángeles no mantuvieron su propio dominio. Los ángeles fueron creados para habitar en el cielo con Dios, adorarlo y cumplir sus mandatos. Mientras los humanos fueron diseñados para vivir en la tierra, los ángeles debían permanecer en el cielo. Algunos, sin embargo, dejaron su posición celestial. La rebelión de Satanás, disfrazado de ángel de luz, lideró a los ángeles caídos en la gran rebelión. Intentaron derrocar la autoridad de Dios, pero fueron derrotados. Jesús mismo habló de este conflicto. Juan 17:5, Biblia amplificada. Y ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria y la majestad que tenía contigo antes de que existiera el mundo. Jesús también afirmó haber visto a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto demuestra que Satanás no es una caricatura maligna, sino un ser espiritual antiguo con poder, dedicado a propósitos malignos y egoístas. El apóstol Pablo advirtió que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El reino de Satanás está organizado con niveles de autoridad, y su cuartel general se encuentra en las regiones celestiales, la guerra espiritual. Esta guerra es un choque entre dos reinos, el gobernado por Dios, príncipe de la paz, y el gobernado por Satanás, príncipe de las tinieblas. Tras ser expulsado del cielo, Satanás estableció un reino rebelde. En el jardín del Edén, lanzó su primer ataque contra la autoridad de Dios en la tierra, viendo a Adán y Eva como invasores de su territorio. Si Dios había creado la humanidad para establecer su reino en la tierra, Satanás necesitaba un plan de ataque. En un principio, Dios creó el mundo y estableció el Edén, que en hebreo significa alegría o felicidad, como un lugar de provisión para el encuentro entre el hombre y Dios. Génesis 3:8. En este jardín perfecto existía el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios permitió a Adán y Eva comer de cualquier árbol,
excepto de éste. La estrategia de Satanás contra Eva. Satanás deseaba destruir el destino del hombre. Conocido como la serpiente antigua, abordó a Eva empleando 3 tácticas. 1. La duda. ¿De veras Dios les dijo? Génesis 3, 1. El diablo, padre de la mentira, siembra incertidumbre. 2. La negación de las consecuencias. Ciertamente no morirán. Génesis 3, 4. Contradice a Dios, minimizando el castigo. 3. La tentación. Finalmente, la desobediencia de Adán y Eva provoca su expulsión del Edén. A pesar de su error, Dios prometió que la descendencia de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, señalando la futura derrota de Satanás, el primer asesinato, Caín y Abel. En Génesis 4 se narra cómo el pecado del primer hombre llevó al segundo a matar al tercero. Aún expulsados del Edén, Dios continuó bendiciendo a Adán y Eva. Nacieron Caín y Abel. Ambos ofrecían sacrificios a Dios, pero él se complació con la ofrenda de Abel y no con la de Caín. Lleno de ira, Caín mató a su hermano. Dios entonces puso una marca sobre Caín para protegerlo y advirtió que quien lo matara sufriría venganza 7 veces mayor. Génesis 4:10 y 5. Como castigo, Caín se convirtió en un errante, lejos de su hogar y familia. La tierra de Nod y los descendientes de Caín se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Allí edificó una ciudad que llamó Enoc, en honor a su hijo. Entre sus descendientes hubo personas influyentes. Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Jubal, padre de los que tocan instrumentos de cuerda y de viento. Y Tubal-Caín, forjador de herramientas de bronce y hierro. Génesis 4:17 a 22. 2 linajes, la familia de Caín y la línea de Set. El castigo de Caín introduce la historia de 2 familias, tema recurrente en Génesis. Lamentablemente, la violencia de Caín continuó en su linaje. Su descendencia incluye a Lamec, un hombre que se jactaba de su crueldad. Así, la maldad se difundió cada vez más. En contraposición, la línea de Set marcó un nuevo comienzo. Dios dio a Eva un hijo llamado Set para sustituir a Abel. Set siguió el ejemplo de adoración humilde a Dios. Fue entonces cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, mientras la adoración de Caín era orgullosa y egoísta. La línea de Set se centraba en la humildad y devoción a Dios. No es de extrañar que, cuando Dios necesitó un siervo fiel, eligiera a Noé, descendiente de Set. El legado de Caín. El legado de Caín era complejo. Por un lado, su familia era innovadora y creativa. Por otro, la violencia, el conflicto y la corrupción crecían con cada generación. Su historia simboliza la dualidad humana, la capacidad para el bien y el potencial para el mal, el mundo después de Adán. Con el paso de las generaciones, el mundo se llenó de gente y también de pecado. La humanidad se alejaba de la bondad. Mentiras, robos y asesinatos se volvieron comunes. Los hombres vivían extraordinariamente largo tiempo, cientos de años, en un mundo joven y fresco, aún cercano a sus orígenes. Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas. Surgieron civilizaciones. Cada generación enseñaba a la siguiente a cultivar la tierra, cuidar los animales y relacionarse con Dios. Entre los descendientes destacados se encuentra Enoc, de la línea de Set, quien caminó con Dios. Génesis 5:22-24. Enoc no murió de forma tradicional. Dios se lo llevó, un ejemplo de comunión intensa con el Creador. La época de Enoc y su legado. A pesar de la vida ejemplar de Enoc, su tiempo estaba marcado por la maldad. La humanidad perfeccionaba la construcción y la metalurgia, pero también se alejaba cada vez más de Dios. La población crecía y con ella el pecado, la corrupción y la violencia. La expansión de la humanidad. Con el aumento poblacional
surgieron tribus y clanes descendientes de los patriarcas. A medida que la población se dispersaba, también se diversificaban las ocupaciones. Ya no bastaba ser solo pastor o agricultor. Las sociedades se volvieron más complejas. Ejemplo de ello es Tubal-Caín, instructor de quienes trabajaban el bronce y el hierro, y Jubal, padre de los músicos. Sin embargo, estos avances no trajeron paz. La poligamia, introducida por los descendientes de Caín, rompía el diseño divino original del matrimonio de un hombre con una sola mujer. La corrupción moral se extendía, la corrupción antes del diluvio. La Biblia afirma que el Señor vio cuán grande era la maldad en la tierra y que toda inclinación del corazón humano era siempre y únicamente mala. Génesis 6:5. Este periodo marcó la aparición de los Nefilim, gigantes o caídos. Génesis 6, resultado de la unión entre los hijos de Dios, ángeles caídos o, según otras interpretaciones, hombres poseídos por demonios, y las hijas de los hombres. Estas criaturas poderosas empeoraron la situación, atrayendo la atención de las personas y alejándolas más de Dios. Los Nefilim y los ángeles caídos Satanás infiltró a sus legiones malignas en la humanidad para corromper la línea que conduciría al Mesías. Esta incursión deformó por completo el orden divino. La tierra ya no era un lugar de paz, sino un escenario de violencia y degradación moral. Las virtudes como honestidad, integridad y bondad dejaron de apreciarse. Un mundo caótico. Los Nefilim, temidos y admirados, contribuyeron al caos. La humanidad se sumía en la idolatría, la violencia y la inmoralidad. Dios, al contemplar la creación, se llenó de dolor. La tierra estaba tan corrompida que Él decidió intervenir. El dolor de Dios por la creación. Dios se lamentó de haber creado a los seres humanos, pues habían pervertido su propósito. Su aflicción fue tan profunda que el plan divino contempló un nuevo comienzo, el diluvio. Noé, un hombre justo en un mundo corrupto. En medio de la oscuridad se alzó un hombre justo, Noé. Halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6:8. Noé, descendiente de la línea de Set, era íntegro y caminaba con Dios. Junto a su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, conservó la fe en un entorno hostil. La decisión de Dios y la fe de Noé. Dios compartió con Noé su resolución: destruir la tierra con un diluvio a causa de la maldad humana. Noé creyó en la promesa divina y construyó el arca siguiendo las instrucciones de Dios, a pesar de las burlas de sus contemporáneos. El arca, un santuario en tiempos de juicio. Dios indicó a Noé edificar un arca de madera de ciprés, con medidas específicas. Dentro de ella entrarían su familia y parejas de animales, tanto puros como impuros, para preservar la vida en la tierra. Noé obedeció con fidelidad, la luz de Noé en la oscuridad. Cuando llegaron las lluvias y las aguas inundaron el mundo, el arca se convirtió en refugio. La fe de Noé no solo salvó a su familia y a los animales, sino que sentó las bases para una nueva etapa de la humanidad. De su descendencia nacerían las naciones después del diluvio. La alianza de Dios con Noé. Tras la purificación del mundo, Dios estableció un pacto con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio. Fue un nuevo inicio, recordatorio del poder de la fe y la rectitud ante la corrupción y el caos. Hola, buscadores de sabiduría y verdades ocultas. Te invitamos a suscribirte a Oráculos y Misterios, un canal donde exploramos profecías, enigmas ancestrales y secretos del universo. Únete a nuestra comunidad y descubre lo desconocido. Nos vemos en el canal.